Bien, ¿podrían por favor ayudarme a dar la bienvenida en todas nuestras campus y sucursales? Me alegra que estés aquí. Es un gran día. Bueno, sé que algunos de ustedes tuvieron que haber estado en el seminario sobrenatural del Dr. Heiser ayer. Vamos, ¿cuántos de ustedes disfrutaron eso? ¿No fue increíble? Vaya, hablamos de simplemente un sorprendente seminario revelador de casi 5 horas, desempacando la metanarrativa del mundo sobrenatural que leemos tanto en las Escrituras. Así que escuchen, en este momento estamos yendo a otro nivel. Quiero que sepan que van a divertirse. Va a ser un servicio divertido porque en el servicio anterior vimos muchas cosas realmente buenas que estarán en el sitio web y podríamos revisar un par nuevamente, pero vamos a cubrir algunas de estas cosas sobrenaturales nuevamente y por supuesto todo estará en nuestro sitio web. Pero el Dr. Heiser está aquí con su esposa Trina. Vamos a saludar a su esposa Trina. Qué bueno que esté aquí. Vamos, Mike, ayudémosle a subir aquí. Todos saludemos al Dr. Michael Heiser, erudito en hebreo. Bueno, alguien necesita traerme mis preguntas. Yo te puedo hacer algunas preguntas. No están aquí. Lo que quiero hacer es, en el primer servicio hablamos mucho sobre cómo leer realmente la Biblia, cómo leer realmente la Biblia en contexto y qué significa eso, con el conocimiento y la información que tenemos ahora, con todos los textos bíblicos encontrados en los rollos pergaminos del Mar Muerto, la arqueología y todo esto. Mientras que muchos de los comentarios que tenemos, que fueron escritos hace 200 años, quizá están desactualizados porque no tenían acceso, no tenían conocimiento del texto y los datos que tenemos hoy. Tal vez revisemos algunos de esos temas, pero sí, eso fue en el primer servicio y estará online. Pero lo que quiero hacer es las preguntas difíciles. Sí, las preguntas difíciles, Dr. Heiser, porque creo que una de las cosas más reveladoras que realmente comienza a conectar los puntos que sabes y lo que llamamos la metanarrativa de la cosmovisión sobrenatural, la tierra santa, la tierra sagrada, la familia espiritual, todo este concepto, la verdad bíblica de la geografía cósmica, la tierra y cosas así. Entonces pensé que si podrías explicarnos este concepto y luego, sabes, podría arrojarte un par de preguntas difíciles sobre esto. Está bien. Puedes interrumpirme cuando quieras. Sí. La geografía cósmica es realmente algo importante en el pensamiento bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y sabes, en el primer servicio preguntaste sobre el contexto y qué significa interpretar la Biblia en contexto. Y lo que dije es que lo primero que necesitamos darnos cuenta es que existen contextos, en plural, para poder interpretar las Escrituras. Y este es uno de ellos. Nos enfocamos la última vez en la cosmovisión y la perspectiva del mundo. Es algo importante para leer la Biblia. Y debes tener a un israelita viviendo en tu cabeza, en tu mente, cuando leas el Antiguo Testamento. Y debes tener a un judío del primer siglo viviendo en tu cabeza, en tu mente, cuando leas el Nuevo Testamento, porque esa es la audiencia a quien se escribió las Escrituras. Y entonces los escritores bíblicos escribían cosas a su propio público que vivía en el mismo tiempo que ellos. La escritura fue escrita para nosotros, pero no fue escrita hacia nosotros. Y por eso nuestra dificultad es captar algunas de las cosas que el escritor quiere comunicar, pero para su audiencia original habría sido algo sobreentendido y evidente, porque provienen del mismo mundo y la geografía cósmica es gran parte de esto. Ahora, sabemos la base fundamental. Israel es un pueblo totalmente asociado con una tierra, con un territorio. Este es un elemento, el elemento número uno, pero lo que realmente comienza a unir estas piezas es Deuteronomio 32, 8 y 9. Todos conocemos la historia de la Torre de Babel, pero estos dos versos, miren, les confieso, no había entendido este pasaje de Deuteronomio 32, 8 y 9 hasta ser un estudiante de doctorado. No era un novato en el cristianismo, ya había enseñado en institutos bíblicos, universidades cristianas, 2 maestrías, y allí estaba yo como un estudiante de doctorado, la primera vez que realmente había mirado estos versos y entendido lo que significan. Y de nuevo, solo voy a parafrasear la versión ESV
lo que dice, y dice algo así. Cuando el Altísimo, y de nuevo, todos sabemos quién es el Altísimo, es Dios. Cuando el Altísimo dividió las naciones, y todos sabemos que esto sucedió en la Torre de Babel, cuando arregló los límites de los pueblos, lo hizo de acuerdo al número de los hijos de Dios. Y luego el versículo 9 dice, pero Israel es la porción de Jehová, Jacob es su herencia asignada. Y si leemos a través de Deuteronomio, verías muchos pasajes con el lenguaje de asignación, que las naciones excepto Israel fueron asignadas a otros dioses y que fue el Altísimo quien hizo esto. Y te preguntas, todo esto suena un poco extraño. Bien, la cosmovisión de ese tiempo era que en el tiempo de la Torre de Babel algo ya había sucedido en Génesis 3, en el jardín del Edén, y Dios tuvo que juzgar el pecado. Luego tenemos el diluvio. Dios tuvo que juzgar el pecado de la humanidad porque, sabes, de acuerdo a Génesis 6:5, todas las imaginaciones de los pensamientos de los hombres eran maldad continuamente. Y ahora aquí, luego del diluvio, los hijos de Noé emergen del arca y ofrecen sacrificios. Dios repite el pacto edénico original con ellos y será los hijos de Noé de quien desciendan finalmente todo el resto de naciones del mundo. Pero todavía son un solo grupo de personas, un grupo humano. Todavía entienden y reconocen el verdadero Dios, ¿correcto? ¿Alguna vez te has preguntado cómo pasamos de eso a panteones y grupos de dioses con las naciones adorando a otros dioses? ¿Cómo sucedió? Después del diluvio, todo ese desorden caótico. Incluso los padres de Abraham, su padre era llamado adorador de otros dioses. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, la respuesta es que todo esto sucedió en la Torre de Babel. Así que en lugar de dispersarse, fructificarse y multiplicarse, como Dios les había ordenado nuevamente como el Génesis, la gente dijo, no, preferimos congregarnos en un solo lugar y construir una torre para que podamos hacernos un nombre. Y hay mucho de lo que hablamos ayer está asociado con esto. Pero la torre, ese sigurat, era parte de un complejo de templos. Los construyes para hacer que la divinidad venga hacia ti. Es exactamente lo opuesto a lo que Dios quería que hicieran. Y entonces Dios dice, aquí van de nuevo. Y como juicio Dios les dice, bien, eso es lo que vamos a hacer. No quieren que yo sea su Dios, evidentemente. Quieren que alguna otra cosa sea su Dios. Así que lo que haré, veamos cómo funciona esto. Y Dios deshereda a la humanidad. Divide a las naciones, divide los idiomas, los esparce por toda la tierra y Dios los entrega a seres divinos menores, miembros menores de sus huestes celestiales. Ahora, estas huestes menores debían ser representantes de Dios y gobernar las naciones con justicia, porque Dios todavía amaba a los humanos. Y Él no los descarta eternamente, porque lo que va a hacer luego es hacer un pacto con Abraham para que las naciones finalmente sean traídas de vuelta y sean bendecidas. Pero en lugar de eso, lo que leemos en el Salmo 82, ¿qué es? Es que los dioses de estas naciones se volvieron corruptos, esclavizaron a su población, los dividen, los fragmentan, hacen sus vidas miserables y vuelven los corazones de las personas a la idolatría para que la gente los adore. Y de ahí salen los panteones, los grupos de dioses de las culturas. Todas estas naciones quedan atadas a otros dioses. Así que la cosmovisión bíblica del mundo es que desde ese momento en adelante Dios deshereda a la humanidad, luego selecciona a un hombre de un lugar. Este hombre es Abraham, su esposa, que no puede tener hijos, así que ella es perfecta, porque ella va a levantar una nueva familia sobrenaturalmente para que todos los que vienen de esa familia sepan que la única razón por la que existen es porque Dios realmente hizo un milagro ahí. Y luego esa familia y Jehová, Yahweh, su Dios, contra el resto de naciones y sus dioses. Esta es la historia de todo el Antiguo Testamento expandiéndose desde ese evento en la Torre de Babel y crea esta situación de la geografía cósmica donde toda la otra turba, la gente, está bajo el dominio de un rival hostil que es sobrenatural. Y tenemos la guerra espiritual. De ahí se origina este término, en realidad. Sale del Antiguo Testamento y emerge esta idea. Una serie de pasajes interesantes. Y podría solo, por si alguna gente necesita, obviamente, muchos de ellos no estaban aquí ayer. Y si no han leído ninguno de tus libros o hecho algún estudio bíblico, esta es una de las cosas del lenguaje que tú intentas corregir en la iglesia y entender que es, y vemos y entendemos que solo existe un Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, omnipresente, omnisciente, sabes, todo
todos lo saben, es el único creador, pero luego entendemos que sí, existen estos seres creados que conoces, obviamente, ahí están. Está Satanás, él cayó, y están estos ángeles caídos, y luego tenemos demonios, y simplemente tenemos este cúmulo de términos para seres divinos que se rebelaron contra Jehová, contra Yahweh. Pero en realidad, cuando realmente miras el lenguaje hebreo y su cosmovisión y cómo esto construyó el Antiguo Testamento, es que entiendes la palabra ángeles como una descripción de trabajo. Es un mensajero, pero dentro de esto hay rangos y niveles. Y sí, hay más de una rebelión sobrenatural. Son varias rebeliones sobrenaturales y hay varios personajes que emergen de esto. Y este de la Torre de Babel es el tercero de tres realmente importantes en la cosmovisión bíblica. No son demonios. Los demonios son realmente otra cosa. Estos que estamos hablando son jugadores grandes, peces gordos. Lo que emerge de Deuteronomio 32. ¿Alguna vez has leído el libro de Daniel? En Daniel 10 aparece el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Tienes estos seres sobrenaturales sobre entidades geopolíticas. ¿Realmente tienen ustedes alguna vez han leído de este capítulo 10? Es capítulo 10 de Daniel. Sí, este de los 21 días de ayuno. Están familiarizados con el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, ¿no? Bueno, esto realmente proviene de algún otro lugar. Proviene de Deuteronomio 32. Lo que hace es identificar puntualmente algunas de estas entidades, miembros de las huestes celestiales que Dios creó, pero que están en rebelión. Algunos de estos cayeron en rebelión tal como sucede con los humanos, contra Dios, y llevaron al mundo al caos desastroso que también nos es familiar. Entonces, este pasaje es realmente importante, este de Deuteronomio 32, y hablamos sobre los rollos del mar Muerto la última vez. Aquí esto es importante porque muchas de tus traducciones dicen que el Altísimo dividió a las naciones de acuerdo al número de los hijos de Israel. Esto es una lectura de una línea en el texto, pero es totalmente diferente en los rollos del mar muerto. Este material manuscrito hebreo más antiguo que tenemos, en donde dice hijos de Dios. Y este no es el único lugar en los rollos del mar muerto que revelan que el texto decía originalmente otra cosa. Entonces, este pasaje es realmente importante, y si entiendes esta idea de que el israelita promedio vive en un mundo donde se dice, sabes, tenemos que estar en la tierra de Jehová para estar relacionados con Él correctamente, porque su tierra es su espacio sagrado y todo lo que nos rodea es amenazante, es hostil, es muerte, es anti-Edén. Es que todo lo que Dios no quiere está ahí y es una amenaza para nosotros. Por eso tenían reglas contra matrimonios mixtos con otras culturas. Y si querías casarte con un israelita, debías abandonar a tu Dios y venir acá y declarar lealtad a Jehová, Dios de Israel. Tenías que convertirte en parte de la nación. Era algo terriblemente importante. Podemos hablar de algunos de estos pasajes. Me gustan estos pasajes extraños en la Biblia. Mike, muy rápido, solo para que podamos entender. Un gran ejemplo de lo que es el pensamiento en el Nuevo Testamento sería Efesios 6. Sí, el tema de los principados y potestades. Pablo no dijo solo demonios, había mencionado principados, potestades, gobernadores. Son términos geográficos, sí. Y te preguntas, ¿por qué asumimos que Pablo habría hablado de principados, potestades, autoridades, poderes, tronos, dominios? ¿Por qué Pablo usa todos estos términos? ¿Por qué no los llama simplemente demonios? Porque no son demonios. El vocabulario de Pablo importa. Todos estos términos son términos que tienen una cosa en común. Son términos de dominio geográfico, territorial, y no es casualidad. Cuando escribe estas cosas, Pablo está pensando en estas entidades sobrenaturales. Está pensando en Daniel 10. Está pensando en Deuteronomio 32. Porque todas estas partes del mundo a donde él va, él es el apóstol de los gentiles. Él tiene que ir a todos estos lugares. Sabe a lo que se está enfrentando. Sabe que hay poderes sobrenaturales que ven el lugar al que él está yendo como un lugar de propiedad de ellos, que les pertenezca. Y Pablo tiene que hablar con gentiles que también entienden esto.
Lo que les acabo de describir lo pueden encontrar en obras de Platón, en textos de Homero. Ellos dicen, adoramos a los dioses que tenemos porque nos fueron asignados y debemos mantenernos leales a estos dioses porque si no estaremos en problemas. Entonces Pablo entra a una ciudad y les dice, miren, yo entiendo la cosmovisión que tienen. De hecho, tenemos la misma cosmovisión. Así que sí, el Altísimo, Yahweh, Jehová, el Dios de Israel, es quien estableció esta situación como un juicio y un castigo porque la humanidad fue desleal. Pero también, después de haber hecho esto, hizo un pacto con un hombre llamado Abraham y le dijo, a través de tu semilla, que realmente no puedes tener porque tu esposa es muy vieja, permitiré que tengas un hijo y este niño va a convertirse en una nación y una persona descenderá de esta nación que vendrá un día y será el Mesías. Y a través de él, a través de ti, de tu semilla, Abraham, todas las naciones de la tierra serán benditas, serán traídas de vuelta a la familia de Dios. Entonces Pablo sabe, esta es la forma en que todos ven el mundo, así que va a una ciudad gentil y dice, miren, sé que están pensando que si abandonan a sus dioses y se vuelven a Jesús, estarán en grandes problemas. Es peligroso, pero estoy aquí para decirles que el Altísimo es quien es más poderoso que todos estos otros dioses, porque es él quien les dio la orden en primer lugar, y ellos se rebelaron, pero el Altísimo está por encima de ellos y es más grande, y el Altísimo se hizo hombre, y ese hombre es Jesús de Nazaret, que fue a la cruz, murió y resucitó 3 días después, y me ha enviado como su apóstol con autoridad para decirles que es hora de volver a casa. Así que no tengan miedo. La gente asocia todo esto. Es una visión sobrenatural del mundo. Es algo fundamental en la mente de tanto de gentiles como de judíos que vivían en ese tiempo. Y vemos cómo ese pensamiento se manifiesta en muchos pasajes. Pablo cita Deuteronomio 32:8 en Hechos 17, cuando está dando testimonio ante los eruditos en la colina del dios Marte. Y de hecho lo dice, el Señor hizo esto como un precursor de Jesús. Si no tienes la cosmovisión de ese tiempo en tu cabeza, esto que te acabo de describir, que de alguna manera fuimos juzgados como humanidad y fuimos desleales a Dios y Él nos dividió y ahora estamos separados de Dios. Pero Dios comenzó esta nueva familia llamada Israel y luego a través de uno de ellos se nos va a permitir regresar a la familia. Entonces, si no entiendes esto, nada de lo que dice el apóstol Pablo tiene sentido. Pero Pablo dice, mira, esto tiene que ver con que Dios quiere traer de vuelta las naciones a su familia. No se divorció de ellas permanentemente. Dios todavía las ama. Así que es tiempo de volver a casa. Ya tienen todo el derecho de volver. Y no solo que Dios lo quiere, sino que Dios insiste, porque ustedes pertenecen a Dios. Y por eso las Escrituras y Pablo nuevamente vincula el regreso del Señor en Romanos 11 con la plenitud de los gentiles siendo traídos. Y cuando la plenitud de los gentiles sea traída de vuelta a la familia de Dios, terminará el tiempo de la dureza del corazón de Israel, y luego Israel será restaurado y todo Israel será salvo, y luego el Señor regresará. Esta es la gran comisión, es el cumplimiento de la gran comisión. ¿Qué dice Jesús? Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús está diciendo, no solo soy el Mesías judío de los judíos, también estoy aquí para redimir y reclamar hasta el último centímetro de todos los territorios de todo este planeta. ¿Qué tal eso? Y dice, vayan a las naciones y hagan discípulos en cada nación. Esta es la gran comisión. Y hay una lógica detrás de ella. Hay una cosmovisión detrás de este pensamiento que está en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es como algunos de los pasajes raros que hemos leído en el Antiguo Testamento. Oh, sí. Y si no entiendes la geografía cósmica, todo se va a la basura. Es como una de estas traducciones que dicen los hijos de Israel en un tiempo en que Israel ni siquiera existía. Sí, Deuteronomio 32:8 en algunos manuscritos hebreos dice hijos de Israel. ¿Por qué Dios dividiría a las naciones luego de la Torre de Babel según el número de los hijos de Israel si no había Israel todavía?
se vuelve algo totalmente sin sentido. Pero si lo correcto es los hijos de Dios, entonces eso explica básicamente el resto de la Biblia, el resto del Antiguo Testamento. De ahí salen los rivales del Dios verdadero. Y por eso tenemos adversarios sobrenaturales en plural contra el Dios verdadero. Por eso tenemos esos panteones, esos grupos de dioses en constante fricción contra los israelitas que adoran a Dios, el único Dios verdadero, de forma correcta, y son seducidos hacia estos otros panteones y grupos de dioses. Uno de mis pasajes favoritos fue ayer. Todos conocen esa historia, cuando el arca del pacto es sacada al campo de batalla en una pelea contra los filisteos en 1 de Samuel 4 y 5. Y los filisteos capturan el arca. Bien, ¿qué hacen con el arca? La llevan al templo de Dagón. Enseñamos eso en la escuela dominical porque es divertido. Bien, es gracioso, lo admito. Ellos llevan el arca del pacto al templo de Dagón y regresan al día siguiente, y Dagón está tendido boca abajo. Luego lo regresan a su lugar. Dagón no es lo suficientemente poderoso para levantarse por sí mismo, pero llegan al día siguiente y no solo que está boca abajo sobre su rostro, sino también su cabeza y sus extremidades están cortadas. Esta es la historia graciosa, pero pasamos por alto 1 de Samuel 5:5, el verso justo después de la historia que dice: por esta razón los sacerdotes de Dagón no pisan el umbral de Dagón. ¿Y por qué no? Pues porque saben que ese terreno ahora está bajo dominio de Yahweh, Jehová, y prefieren no arriesgarse. Se ve bastante ridículo ver a los sacerdotes de Dagón venir a hacer lo suyo en el templo de Dagón y tener que rodear y no pisar el lugar donde encontraron a Dagón en el suelo. Porque en ese sitio Dagón fue dominado. Ellos no quieren arriesgarse a morir. Luego tenemos la historia de Naamán, de nuevo, la otra historia que conocemos muy bien. Naamán el leproso es grande en Siria, importante, capitán, comandante del ejército en Siria. Es un pagano, es un gentil, tiene lepra. Y sabes, es un problema que yo también me quejaría. Y un día, él se estaba lamentando de tener esta lepra. Entonces una pequeña muchacha esclava en su casa que había sido capturada de Israel durante alguna campaña militar, ella le dice a este hombre, se los voy a parafrasear por ahora: oiga, le dice, ¿por qué está quejándose de su lepra? ¿Por qué no solo va a Israel a hablar con Eliseo, el profeta? Él se encargará de eso. Y él se queda perplejo y le dice, está bien, hagamos el viaje a Israel. Toma un grupo de sus soldados, tipos militares grandes, que dan miedo, y un ejército. Y van a Israel, van a la casa de Eliseo, y Eliseo ni siquiera sale a hablar con él. Naamán queda un poco molesto. Eliseo le dice, sí sé quién es, dice Eliseo. Solo sale y dile que se sumerja en el Jordán 7 veces y quedará sano. Naamán dice, ¿qué es esto? Nosotros tenemos mejores ríos en Siria. Este Jordán es como una alcantarilla, ¿sabes? Me voy a casa enojado, ¿sabes? Porque yo soy importante. Debería saberlo. Sus hombres esencialmente le convencieron y le dijeron, solo hazlo. Sabes, si te hubiera dicho algo difícil, lo hubieras dicho. Si hubiera sido algo loco, lo hubieras hecho. No pierdes nada. Naamán acepta. Él va al Jordán. Se sumergió 7 veces en el río. ¿Y qué sucedió? Queda sano. Su piel es como la de un bebé. Entonces regresa a la casa de Eliseo y esta vez sí sale Eliseo a hablar con él y le dice, ahora sé. Naamán dice, ahora sé. Esto es importante. Dice, ahora sé que Yahweh, Jehová, es el Dios de todos los dioses. Y yo no adoraré ni sacrificaré a ningún otro Dios. Pero aquí viene la parte más importante. ¿Qué pide Naamán a Eliseo para poder llevarse consigo a casa? Le pide tierra. Naamán le pide permiso a Eliseo, permiso para cargar sus mulas con tierra de Israel. Y Naamán intenta explicarse un poco y dice, Naamán, mira, como parte de mi trabajo tengo que ir al templo de Ramón, un dios, y debo llevar al rey conmigo. Y cuando el rey se arrodilla, yo tengo que inclinarme, porque debo sostener el brazo del rey. Pero el rey es un poco frágil. Naamán lo que quiere decir a Eliseo es que no está adorando a Ramón. Naamán quiere tierra para
quizá ponerla fuera de su casa y hacer sus sacrificios sobre tierra de Israel. Tal vez quiere tomar un poco de tierra de Israel consigo e ir al templo de Ramón con protección. Pidió tierra de Israel porque tiene la geografía cósmica en su mente. Dice, bien, si estoy adorando a Yahweh, necesito estar en la tierra de Yahweh, necesito tierra de Israel, porque está asociada con la presencia de Yahweh. Es una importantísima declaración de fe. Piensa en Naamán, es un tipo importante, es interesante. Cuando Jesús tiene una confrontación con los fariseos, Jesús usa dos personas como ejemplos de fe y lealtad en el Antiguo Testamento. ¿Acaso elige a Abraham? ¿Elige a Moisés? ¿Elige a David? No. Jesús elige a Naamán el leproso, el sirio, y a la viuda de Sarepta. Ambos son paganos. Naamán no fue a casa a observar el Shabbat. Naamán no tenía una Biblia, nunca hizo las fiestas judías, no hizo nada de eso. Por esa razón lo está usando como ejemplo. Les dice a los fariseos, miren, Naamán no hizo nada de lo que ustedes fariseos dicen que da salvación. Miren a este hombre, no tenía nada. Solamente tenía un punto teológico. Ahora sé que Yahweh es Dios de todos los dioses y no sacrificaré a ningún otro. Esta es su única teología. Eliseo le dijo a Naamán, sí, seguro, llévate toda la tierra que puedas. Y mira lo que hizo la viuda de Sarepta. Ella le dio un hogar al profeta Eliseo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ella vivía en la zona cero de la adoración a Baal. Ella le da la espalda a Baal. Si tú fueres un adorador de Baal, ¿qué harías con un profeta de Dios? Lo entregarías al rey. Lo entregarías, pero ella no lo hizo. Ella creía que este hombre Eliseo es un profeta del Dios verdadero. Entonces Jesús dice, miren, si esto es suficiente para Dios, estos dos paganos que francamente son más leales a Dios que ustedes, entonces eso debe ser suficiente. Nuevamente, todo esto está asociado con la geografía cósmica. Entonces, solo piénsalo. En esto, en la mente de un israelita, hablando del espacio sagrado, la tierra santa, la tierra sagrada, la tierra de Jehová, que es su tierra santa. Naamán pensó, tengo que tomar algo de esta tierra, parte de este espacio de Yahweh, para básicamente hacer un pequeño puesto de avanzada en este otro territorio hostil. Sí, expresar su conexión con el Dios verdadero. Sí, déjame explicarte lo que pasa cuando Israel vagó por el desierto. Bien, se fueron del Sinaí, que es la montaña de Dios, otra vez espacio sagrado. Tienen el arca. La presencia de Dios está con el arca. Cuando descansan para acampar, entonces ese es un campo sagrado. Y ahora es terreno de Yahweh. Es su tierra sagrada, tierra santa en medio del desierto. Él va con el pueblo de Israel. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que Yahweh haga reposar su nombre, que es signo de propiedad, y su presencia asociada con un punto específico en particular en la tierra de Israel para construir un templo. Pero lo que hacen en el día de expiación, mientras estaban dando vueltas en el desierto, está la cabra Azazel, que es una figura demoníaca. El sumo sacerdote pone sus manos sobre la cabeza de la cabra Azazel, transfiriéndole los pecados de la nación, y la cabra es sacada del campamento, porque el campamento es tierra santa. Todo lo demás afuera está bajo otro dominio. Por esto Pablo toma prestado esta imagen para asociarlo con un pecador que no se arrepiente en la iglesia de Corinto y dice, entréguenlo a Satanás. Es decir, sáquenlo de la iglesia porque ese es el lugar donde el pecado pertenece y debe estar. Y cuando se arrepienta puede volver, porque este es lugar sagrado. Por eso los creyentes son el templo de Dios en 1 Corintios 3, 1 Corintios 6, 2 Corintios 6, que dice, ¿qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Ustedes, plural, son el templo de Dios. Nosotros ahora. Esto empezó con un pequeño terreno rodeado de territorios que están bajo el dominio de fuerzas sobrenaturales hostiles. Esta idea va a ser transferida en el Nuevo Testamento. Ya no somos un terreno, ahora somos un cuerpo. Pablo escribe a los gentiles en Gálatas, si ustedes pertenecen a Cristo, son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Esto es Gálatas 3:26 al 29. Son traídos como un solo pueblo de Dios y el pueblo de Dios se vuelve espacio sagrado y su misión es traer
personas de todas las naciones a la familia de Dios y luego, viviendo en las naciones, repetir el proceso y que se repliquen. Porque el objetivo final no es tener un solo pedazo pequeño de tierra del tamaño de Nueva Jersey asociado bajo el dominio de Yahweh, sino el planeta entero. Es toda la tierra, todo el planeta Tierra. Por esta razón, al final del libro de Apocalipsis, la nueva tierra es un nuevo Edén. Tiene un árbol de la vida. Todas estas cosas están ahí intencionalmente y puedes rastrear estos conceptos hasta el Antiguo Testamento. Pero todo el planeta Tierra y cada uno de nosotros haciendo el trabajo de la Gran Comisión refleja el objetivo final de cada nación bajo su dominio. Incluso ahora pienso cómo fuimos creados del polvo de la tierra. Ahora nuestra tierra, nuestro cuerpo es el espacio sagrado, tierra santa de Jehová. Es su templo. Nosotros somos su puesto de avanzada y nos ha dado autoridad sobre todos los principados y potestades. Él nos dio autoridad y por eso es tan importante entender. Bueno, tú eres del erudito, voy a dejarte enseñar, pero otra cosa es que siempre me pregunto es sobre esto del cuerpo de Moisés. ¿Cómo se habla de esto? Del ángel, el arcángel Miguel, que fue y peleó por el cuerpo de Moisés. Sí, es un pasaje realmente extraño, pero en realidad es comprensible si solamente si piensas en términos de la geografía cósmica. Lo primero que debes notar es dónde fue enterrado Moisés. ¿Dónde termina Moisés cuando muere? El lugar se llama Arabá y Obot. Estos son los nombres geográficos. Arabá es el desierto que en el Antiguo Testamento, en la cosmovisión del Antiguo Testamento, era esencialmente el reino de los muertos, porque los desiertos no son habitables ni hospedan vida. Por esto los demonios están asociados con el desierto y los lugares salvajes. ¿Dónde Jesús fue confrontado por Satanás? En el desierto. Isaías 13. ¿Por qué los demonios son descritos como animales que viven en el desierto? Porque el desierto está asociado con la muerte, hostilidad, y estos animales comen cosas muertas, son carroñeros. Todas estas ideas funcionan juntas. Un lugar es descrito con un término asociado con la idea del desierto es Arabá, pero Obot es otro lugar que significa literalmente en hebreo espíritus de los muertos. Es un término que se refiere a la necromancia, gente que habla con los muertos, mediums, la bruja de Endor y ese tipo de temas. Entonces, el cuerpo de Moisés termina en un lugar que no está en Tierra Santa, no está en el nuevo Edén, en la tierra de Israel. Está fuera. Y Dios, a través del arcángel Miguel, tiene que reclamar el cuerpo de Moisés porque está en un mal lugar, uno de esos malos lugares. Por eso se presenta esta escena. Dios hace una afirmación y dice, Moisés es mío porque él me pertenece, él era un creyente fiel y no importa, yo estoy a cargo, entonces realmente no importa dónde haya muerto y dónde sea enterrado. Pero el Señor de los muertos realmente va a querer reclamarlo también, pero la respuesta de Dios es no, Él es mío. Espiritualmente Moisés todavía es parte de la familia de la gente de Dios. Entonces todo el problema es dónde realmente fue a parar el cuerpo de Moisés y fue fuera de la tierra de Israel. ¿Todos están prestando atención? Entonces entendemos que existe solamente un Dios creador que creó todos estos seres, esa familia celestial y la familia terrenal. Pero hubo estas rebeliones y un par de eventos más. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento, al lenguaje que Pablo usa cuando está hablando de la muerte, resurrección, ascensión de Jesús. Ha desarmado a estos principados que ahora ya no tienen reclamo legal. Háblanos un poco de esto. Sí, Pablo tiene una cosmovisión basada en el Antiguo Testamento de que hay fuerzas sobrenaturales malvadas, seres malvados, hostiles a Dios, son rivales de Dios y rivales de su pueblo. Estos seres tienen dominio geográfico y se refiere a ellos como principados, potestades, gobernadores, autoridades. Usa todo este vocabulario de términos. Ahora, ¿qué es lo realmente interesante? Es lo que estás buscando aquí. Es que hay 5 o 6 lugares, Colosenses 2.1, Efesios 1, Efesios 3, Efesios 4, que hacen referencia a Bashan, al Salmo 68, 1 Pedro 3. Pedro también lo sabe.
Hay varios lugares en las Escrituras que extrañamente asocian la resurrección con la derrota y deslegitimación de los seres sobrenaturales, de estos principados y potestades. Y digo que es extraño porque antes de descubrirlo, cada vez que yo pensaba en la resurrección, siempre pensaba, oh, va a ser genial, estaré en mi peso ideal, tendré más cabello. Siempre pensamos en cómo va a ser nuestro aspecto físico en la resurrección, libres de enfermedades, cosas físicas que hoy nos limitan. Siempre pensamos en nuestros propios cuerpos, nuestra propia condición, algo físico. Pablo sí menciona algo de eso en 1 Corintios 15, pero más de media docena de veces cuando Pablo piensa en la resurrección, piensa en la deslegitimación, la anulación de la autoridad de los gobernantes, de los principados y potestades. ¿Por qué? Y se refiere al Antiguo Testamento. Ayer hablamos un poco sobre el Salmo 82, que tiene mucho que ver con estas entidades territoriales. Y al final del Salmo, el salmista proclama, levántate, oh Dios, y toma las naciones nuevamente como tu heredad. Y es curioso que el verbo levántate en hebreo, en el Antiguo Testamento, fue traducido al griego antes de la venida de Jesús de Nazaret. Esta traducción se llama la Septuaginta. Es el Antiguo Testamento hebreo traducido al griego por rabinos, y esto fue lo que Jesús citó. Y los escritores del Nuevo Testamento citaban la mayoría de veces porque estaban hablando a un público gentil. Por esto los escritos del Nuevo Testamento estaban escritos en griego y el Antiguo Testamento usa esa traducción. Bueno, si buscas el Salmo 82, en esta traducción griega la palabra levántate, el verbo, está asociado con la resurrección. Anastemi, Anastasius, es el sustantivo, es la resurrección. Y este verbo aparece en 3 o 4 veces en pasajes del Antiguo Testamento que hacen referencia al Mesías levantándose y tomando las naciones. Pablo sabe todo esto. Y en su mente la resurrección de Jesús fue el evento clave para anular a los principados y potestades y los gobernadores, trayendo a los gentiles de vuelta a la familia de Dios. ¿Les puedo contar la historia del podcast pagano donde me invitaron? Sí, cuéntales del podcast pagano. Hace unos años recibí un correo electrónico firmado por un tal Hércules. Cuando recibes un correo electrónico firmado por Hércules, sí te llama la atención. Era un tipo que se hacía llamar Hércules y tenía un podcast llamado La Voz del Olimpo. Él me dijo, Dr. Heiser, ¿puede venir a mi podcast como invitado? Soy un pagano y adoro a los dioses de Grecia y Roma, pero acabo de leer su libro Supernatural, Sobrenatural, y me encantó. Y quiero invitarlo a mi podcast. Yo dudaba, pensé, bien, esto va a ser interesante. Está fuera de lo que yo hago, pero ok, ¿por qué no? Así que fui al show, a este programa. Y durante los primeros 5 minutos, ustedes pueden escucharlo, a pesar de que el audio está un poco de mala calidad, pero vale la pena escucharlo. Los primeros 5 minutos escuchas a este pagano citando textos griegos y romanos que representan la misma cosmovisión de Deuteronomio 32. Decía, nuestros dioses nos han sido asignados por dioses más grandes como Zeus o quien sea. Él leía estos textos y fue genial porque realmente aprendí cosas. Yo ya sabía que algunas de estas cosas están en Platón, pero este tipo sabía muchas cosas más. Y él decía, por eso yo estaba tan emocionado de leer tu libro, porque no puedo tener esta conversación con básicamente nadie más. Y yo pensaba, sí, supongo, ¿cuántas personas hoy adoran a los dioses de Grecia y Roma? Él dijo, solo tengo una pregunta. Entonces, nuestra entrevista solo hubo una pregunta. Él dijo, ahora, si la Biblia tiene la misma cosmovisión y dice que Yahweh el Altísimo fue quien estableció todo este sistema de asignar dioses a las naciones como castigo, lo entiendo, pero lo que quiero saber es, ¿qué quiere lograr con todo eso? Yo pensé, qué bueno que hagas esa pregunta. Lo que Dios quiere es dejar saber a las naciones gentiles algo. Y lo hizo por medio del apóstol Pablo.
porque Él es el apóstol a los gentiles. Quiere que sepan que el Altísimo, aquel que castigó a la humanidad, entregándoles a los hijos de Dios, quienes se rebelaron y crearon caos, que ese mismo Altísimo también hizo un pacto con Abraham. La simiente de Abraham fue porque amaba a las naciones y le dijo a Abraham, un día a través de ti todas las naciones serán benditas. Ese mismo Altísimo se hizo hombre, es Jesús de Nazaret, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y nosotros tenemos el mensaje para decir, no tengan miedo de estos otros dioses, abandónenlos. Sí, ellos tenían autoridad hace un tiempo y en su rebelión crearon caos. No hicieron lo que Dios quería que hicieran. Son malignos y malvados y esclavizaron a sus poblaciones. Tienes razón, el Altísimo estableció todo esto, pero ahora el mismo Dios Altísimo a través de Jesucristo te dice, es hora de volver a casa. Es hora de volver a la familia. Y Dios no solo quiere, sino que insiste en ello. Esto es lo que quiere. Quiere que tú, Hércules, abandones tus dioses y vuelvas al Dios Altísimo. Fue la oportunidad perfecta para tener esta conversación con alguien que ya estaba mentalmente familiarizado con la cosmovisión. Me sentí como el apóstol Pablo por un par de horas. Pablo probablemente tuvo esta conversación todos los días porque compartían la misma cosmovisión y Pablo les decía, el Altísimo no solo es el Dios de los judíos, sino también Dios de todas y cada una de las naciones. Él se hizo hombre y murió por ti. Entonces, Mike, cuando cantamos canciones de adoración como Señor, te exaltamos, estás por encima de todos los demás dioses, no estamos hablando de duendes imaginarios o inventados. Cuando Dios dijo, no tendrás otros dioses, antes yo pensaba que hablaba de amar demasiado tu palo de golf, cosas así. Sí, yo lo dije antes, ¿sabes? Y todavía hay gente que me mira raro, pero está bien. Porque cuando empiezas a hablar de otros dioses, la gente se asusta. El Salmo 82 es un clásico ejemplo para esto. En el Salmo 82:1 dice, Yahweh está condenando a los otros dioses por su rebelión y pronuncia una sentencia de muerte sobre ellos. En el verso 1 dice en hebreo, Elohim Netzaf Badat El. Sabemos que se refiere al único Dios con mayúscula, porque Netzaf es un verbo hebreo en singular. Y sigue diciendo, Dios se pone de pie en la reunión divina, en el consejo divino. Y la siguiente línea dice, Bakerev Elohim Yishpot, en medio de los dioses, Él juzga. Lo único que hago es leer. Si Elohim aparece dos veces en el mismo versículo, uno es Dios con mayúscula y el otro es plural, son otros dioses. Dios procede a juzgarlos por su corrupción. Y llegas al versículo 6, donde dice, yo dije que todos ustedes eran dioses, hijos del Dios Altísimo, hijos de Dios, todos ustedes, pero van a morir como los hombres mortales, van a caer como cualquiera de ellos. Y el salmista termina diciendo, levántate, oh Dios, y recupera las naciones. Todo esto nos asusta porque estamos entrenados mentalmente para ver la palabra Dios y asignarle mentalmente un conjunto específico de atributos únicos, tales como omnisciente, creador, omnipresente, que conoce todo de antemano. Toda una lista de cosas. Y el problema es que esa no es la forma en que los escritores bíblicos pensaban para la palabra Dios, que es Elohim. Ellos usan la palabra Elohim para etiquetar cosas que no son el Dios de Israel también, tales como los dioses de las naciones, los Shedim, los demonios de Deuteronomio 32:7, que en sus traducciones tienen como demonios. Estos son también llamados Elohim. Deuteronomio 32:17. Los espíritus sin cuerpo de los humanos muertos también son llamados Elohim en 1 Samuel 28. Con todo esto deberías darte cuenta que la palabra Elohim no tiene nada que ver con un conjunto único de atributos. Si eres israelita y tienes un tío muerto, también se llama Elohim y no tiene nada que ver ni está al mismo nivel con el Dios de Israel. La palabra Elohim solamente hace referencia a un miembro del mundo sobrenatural.
a un ser sobrenatural que no tiene nada que ver con habilidades o atributos. Yahweh de Israel es un Elohim y hay muchos otros Elohim, pero ningún otro Elohim es Yahweh. Él es único. Es el único que se describe. Es el único que se describe como soberano, creador, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ningún otro Elohim jamás es descrito de esta manera. De hecho, los escritores bíblicos expresamente niegan estos atributos a cualquier otro Elohim. Entonces, en nuestra teología estamos acostumbrados a un único Dios, Elohim. Esto es teología bíblica. El único problema es que quedamos confundidos por el texto bíblico, porque venimos de una cosmovisión diferente. Estamos condicionados a pensar de una manera diferente a la gente del tiempo bíblico. Así que cuando los escritores bíblicos hablan de otros dioses, de regreso a tu pregunta, cuando la Biblia dice que Yahweh es el Dios de todos los dioses, el texto literalmente significa lo que dice. Dios no es el Dios de personajes ficticios que no existen. ¿Por qué no decir Yahweh es mayor que el universo de DC o el universo de Marvel o Bob Esponja del fondo de Bikini? Eso es ridículo. Dios dice, soy mayor que un personaje que realmente no existe. No hay gloria al decir que Dios es mayor que cosas que no son reales. Una persona del tiempo bíblico sabría exactamente lo que está pasando aquí y dirían, sí, el texto significa exactamente lo que dice. Él es Dios de todos los dioses. Quiero que se mantengan en sus asientos porque quiero orar la bendición sacerdotal sobre todos antes de que nos vayamos. Pero en la primera parte, en el servicio de las 9:15, todos pueden ir allá y lo pueden escuchar. Allí hablamos de cómo el Dr. Heiser tiene 15 años, o tuvo 15 años para escribir el libro Unseen Realm, o El Reino Invisible, con más de 6,000 fuentes de referencias paralelas y cursos académicos. ¿Y por qué tantas de nuestras concordancias actuales y estudios bíblicos están desactualizados? Vayan a ese sitio web y escúchenlo. Quiero cerrar con una pregunta. Entonces, existen todos estos ángeles caídos, demonios, deidades caídas, demonios, todo este sistema de rangos. ¿Cómo hizo el Nakash, la serpiente antigua, o quien conocemos como el jefe Satanás? ¿Cómo él termina en la cabeza, en la cima de todo este sistema? Sí, el rebelde. Me gusta referirme a él como el rebelde de Génesis 3, porque eso es lo que es. El rebelde de Génesis 3 obtiene la primacía del lugar en esta cosmovisión porque él es una especie de inversión, el Edén al revés. Él es arrojado a tierra, Eretz, palabra hebrea que también significa inframundo, el reino de los muertos. Él se convierte en el Señor de la muerte, reino de los muertos. Entonces todo lo que muere, y así es como Él es elevado. Él es el rebelde original. Y todos los rebeldes lo miran como su ejemplo. Y Él posee el alma. Él es dueño del alma de cada persona, a menos que sean miembros del reino de Dios. Hablamos de esto ayer, pero no hay coincidencias de que cuando Jesús comienza su ministerio y comienza a hablar del reino de Dios, coincide con dos cosas: la expulsión de demonios y el envío de 70 discípulos. No son 12, son 70 discípulos, o 72 según la Septuaginta. ¿Por qué este número es importante? Porque es el número de las naciones que fueron desheredadas en la Torre de Babel. Ahí es donde el ministerio del reino comienza. Si eres un miembro de este reino, entonces el Señor de los muertos no tiene derecho sobre ti. Esto también coincide con la frase que Jesús dijo: vi a Satanás caer como rayo del cielo. Satanás esencialmente es expulsado. Dios no quiere escuchar nada de él. Le dice: tú ya no eres dueño de esta gente. Dios ya no quiere escuchar ningún reclamo de propiedad sobre tu alma, porque si eres miembro del reino de Dios, Satanás ya no tiene nada que decir. ¿Qué tal eso? Satanás ya no tiene nada que decir. Oh, esto es tan bueno. Quédense de pie. Un aplauso para el Dr. Heiser. Para el Dr. Heiser. Para el Dr. Heiser.